Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que nos dejan con el corazón latiendo un poquito más rápido y con la esperanza de que todo salga bien en las historias que tanto amamos. Vamos a hablar de un evento crucial, de un antes y un después en la relación de dos personajes que han conquistado nuestros corazones, la primera confesión de Hande Kerem. Pero, ¿a quién se lo dijo? Esa es la gran pregunta que hoy vamos a desentrañar. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros análisis, teorías y todas las novedades del mundo de las series. Ahora sí, prepárense, porque esto se pone bueno. La primera confesión de Hande Kerem. ¡Ay, qué momento! Es uno de esos instantes que se quedan grabados en nuestra memoria como espectadores. Es la chispa que enciende la llama, el punto de inflexión que cambia el curso de la narrativa, por supuesto, la relación entre nuestros protagonistas. Cuando hablamos de una primera confesión, no solo hablamos de palabras, hablamos de vulnerabilidad, de miedos superados, de la valentía de abrir el corazón y mostrar esos sentimientos que hasta el momento se guardaban en lo más profundo. Y en el caso de Hande Kerem, esta confesión, más allá de ser un simple acto romántico, tiene una carga emocional y una trascendencia enorme dentro de la historia que siguen. Para abordar esta pregunta de ¿a quién se lo dijo?, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto, las circunstancias y, sobre todo, las motivaciones que llevaron a Hande a dar este paso tan importante. No fue una decisión tomada a la ligera, estoy segura de ello. Hubo muchas dudas, muchas idas y venidas, muchos silencios que hablaban más que 1000 palabras. Y es que, cuando amas a alguien y ese amor no está completamente correspondido, está envuelto en malentendidos, el miedo a ser rechazado, el miedo a que todo se complique aún más, es paralizante. Entonces, ¿a quién crees que Hande le diría algo tan íntimo y trascendental como sus sentimientos hacia Kerem? La respuesta, por supuesto, es directa y está implícita en la pregunta misma. La primera confesión de Hande Kerem, por definición, se la dice a Kerem. Sí, lo sé, parece obvio, pero la belleza de estos momentos radica en cómo se desarrolla. No es solo el hecho de decírselo, sino el asterisco como asterisco, el asterisco cuando asterisco y el asterisco donde asterisco. Pensemos en la evolución de su relación. Al principio, puede que Kerem la viera solo como una amiga, o tal vez había una tensión palpable, una atracción no declarada que ambos trataban de ignorar. O quizás, en su camino, hubo otros obstáculos, malentendidos, personas que se interpusieron, o simplemente el miedo de uno de ellos a arriesgar lo que ya tenían. Hande, al ser la que toma la iniciativa en este momento clave, muestra una valentía increíble. Quizás ella sentía que ya no podía más con el peso de sus sentimientos, que el tiempo se les escapaba, o que simplemente necesitaba saber dónde estaba parada. Imaginen la escena. Las luces bajan, la música se vuelve más íntima, y ella, con el corazón latiéndole en la garganta, encuentra el momento perfecto. ¿Fue en una noche estrellada, compartiendo un secreto bajo la luz de la luna? ¿O tal vez en medio de una crisis, donde las emociones estaban a flor de piel y las máscaras caen? ¿O incluso, algo más simple, un café, una conversación casual que de repente se torna profunda y personal? Lo que sí es seguro es que este momento fue cuidadosamente construido por los guionistas para tener el máximo impacto emocional. Ahora, es importante considerar qué la llevó a este punto. ¿Qué había pasado antes? ¿Hubo alguna situación que la impulsara a dar el paso? A veces, un evento catalizador es lo que necesitamos. Quizás Kerem estuvo a punto de alejarse, o tal vez un malentendido la hizo pensar que lo estaba perdiendo. O simplemente, llegó un momento en que la convivencia,
las miradas cómplices, los pequeños gestos, sumaron tanto que ya no podían ser ignorados. La confesión de Hande a Kerem no surge de la nada. Es la culminación de un largo camino de sentimientos reprimidos, de esperanzas silenciosas y de la profunda necesidad de expresar lo que realmente siente. La forma en que Hande confiesa su amor es crucial. Fue directa, sin rodeos, con la fuerza de quien ha decidido arriesgarlo todo. Kerem, te quiero. Así, simple y poderoso. O quizás, fue más sutil, con un atisbo de duda, con preguntas veladas que buscaban una respuesta. No sé cómo decir esto, pero, siento algo por ti, algo más que amistad. Cada palabra, cada pausa, cada mirada, debió haber sido cuidadosamente seleccionada para transmitir la profundidad de sus emociones y la fragilidad de su esperanza. Y para Kerem, recibir esta confesión, ¿cómo fue? Es un momento de shock, es sorpresa, de reflexión. Él también ha estado sintiendo algo, ¿verdad? O quizás, hasta ese momento, no se había dado cuenta de la magnitud de los sentimientos de Hande, o de los suyos propios. La reacción de Kerem es el siguiente capítulo en esta emocionante historia. Su respuesta, su forma de procesar esa revelación, es lo que definirá su futuro juntos. La abraza, se queda en silencio, la rechaza momentáneamente por sorpresa. Cada posibilidad es un drama en sí mismo. En muchas historias, estas confesiones se dan en momentos de vulnerabilidad compartida. Cuando ambos están expuestos, con sus guardias bajas, es más fácil abrir el corazón. Quizás enfrentaron un peligro juntos, o superaron una dificultad que los unió más. Y en medio de esa conexión intensa, Hande sintió que era el momento adecuado para ser completamente honesta. Es un acto de fe, de dejar que la otra persona vea tu yo más auténtico. También es posible que Hande haya tenido que luchar contra sus propios demonios internos antes de poder confesarse. Miedo al rechazo, inseguridad, la creencia de que no era digna de su amor, o que sus sentimientos no serían correspondidos. La valentía de Hande en este momento no es solo la valentía de decir te quiero, sino la valentía de enfrentar sus propios miedos y salir victoriosa. Pensemos en la presión social o familiar que pueda haber rodeado su relación. A veces, el amor verdadero tiene que superar barreras externas, y una confesión en ese contexto adquiere aún más valor. Si su entorno no aprobaba su relación, o si había expectativas diferentes para ellos, Hande, al confesar sus sentimientos a Kerem, estaba desafiando esas normas y apostando por su propia felicidad. La primera confesión de Hande a Kerem es, en esencia, un acto de entrega. Es dar a la otra persona el poder de hacerte feliz o de romperte el corazón. Y eso, amigos míos, es el epítome del romance y del drama. Es el momento en que se rompen las barreras y la verdad sale a la luz. No importa si es un discurso elaborado o unas pocas palabras susurradas, lo que realmente importa es la sinceridad y la valentía que hay detrás. Podríamos pasar horas analizando las sutilezas de este momento. Las miradas, los gestos, el lenguaje corporal. Se tocaron las manos. Hubo un abrazo. Una lágrima furtiva. Todos estos detalles añaden capas de significado a la confesión. Y es por eso que amamos estas series, ¿verdad? Porque nos permiten vivir estas emociones intensas a través de los personajes. Y para concluir, quiero recalcar la importancia de este momento. La primera confesión de Hande a Kerem no es solo un evento romántico, es un punto de inflexión en su arco de personaje. Marca el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa donde la honestidad y la vulnerabilidad son los pilares. Es el paso que allana el camino para lo que vendrá, para los desafíos que enfrentarán juntos, para el crecimiento personal de cada uno y para la consolidación de su amor. Así que, para resumir, la primera confesión de Hande a Kerem se la dice, por supuesto, a Kerem. La magia reside en cómo se desarrolla este momento,
en las circunstancias que lo rodean, en la valentía de Anne al dar el paso y en la subsecuente reacción de Kerem. Es un instante cargado de emoción, de esperanza y de la promesa de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya gustado revivir este momento tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que fue esa confesión? ¿Qué detalles recuerdan que la hicieron tan impactante? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenme un buen like, compartan con sus amigos que también aman esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.